¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Radio Rutas y Retos de Legalidad. Soy su amigo Juan Negrete, conductor en este día. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM y que no puede estar con nosotros llevando esta conducción, dado que ella tiene que desempeñar loables tareas que por su cargo le ameritan, y le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Estamos de manteles largos, queridos amigos. Tenemos a una gran profesionista, una gran mujer. Ella es candidata al doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Es maestra en Criminología por el INACIPE, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1. Es perito en criminología autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal. Aparte, es investigadora invitada del INACIPE. Cuenta con una producción editorial de las cuales destacamos el Centro de Justicia para Mujeres, espacios para la atención integral y holística de las mujeres que viven en violencia por el INACIPE, Realidad y Práctica del Empoderamiento de la Mujer, Proyecto Tulix por el INACIPE también, Partería y Violencia Obstétrica, Soluciones desde la Criminología por Editorial Académica Española, y ha participado en varios libros. Podemos destacar que es coautora en Desafío Educativo para la Criminología, El futuro de la crisis epistemológica, tendencias y particularidades de las ciencias penales de nuestro tiempo, por el INACIPE, En busca del criminólogo baumiano, en Bauman, a debate, Pedro Peñalosa y Alan García Huitrón, por el INACIPE, y el decálogo noveno, No desearás a la mujer de tu prójimo, provisión divina y unión marital, en el decálogo de Kieslowski, visto por las ciencias penales. Pues vaya, realmente tenemos aquí a una increíble investigadora y experta del tema de la violencia obstétrica en México, que es lo que vamos a hablar. Damos la bienvenida a la maestra María Sierra Pacheco. Un gusto que estés con nosotros, María. Juan, pues te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor participar con ustedes y también hago extensivo mi agradecimiento al seminario y a la doctora que lo dirige. Muchísimas gracias. Gracias, María. Pues vamos a entrar en materia, como dicen, y la primera pregunta obligada es, ¿qué debemos entender por violencia obstétrica? Perfecto. Pues mira, Juan, la respuesta puede variar, porque depende desde qué posición quieras dar una explicación a la violencia obstétrica. Nosotros empezamos a tener acercamiento a la problemática como si fuera una cuestión de calidad en el servicio entre médico y paciente. Es decir, un maltrato entre los ginecólogos y las mujeres durante consulta prenatal, principalmente el parto y el puerperio. Esto se veía nada más como una cuestión en donde pues la relación médico y paciente pues había tenido una mala calidad en el servicio de salud que se prestaba, fuera en el ámbito público o privado. Conforme fue avanzando esta problemática y se fue dando a conocer, algunas personas y académicos pues se acercaron a tratarlo de explicar y de definir, y también empezó a verse como un problema del hábitus médico, es decir, que era una cuestión que se enseñaba en las escuelas de medicina a los médicos, cómo atender el parto, cómo entender lo que es un embarazo y el parto, y que, bueno, pues son una cuestión médica, tenía que hacerse con una intervención por parte de los profesionales de la salud. Posteriormente se empezó a ver que la problemática pues también tenía un impacto en la violación a derechos humanos, y principalmente se daba en los contextos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de ahí es que las comisiones de derechos humanos comienzan a tener conocimiento de estas situaciones, muchas de ellas por el fallecimiento de la mujer durante el parto, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a visualizar la problemática en dimensiones distintas. Posteriormente se hace ya un análisis jurídico y se incorpora a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto legal de violencia obstétrica, o sea, en qué consiste la afectación de las mujeres durante el parto, y que puede ir desde aspectos de violencia verbal hasta pues, actos con consecuencias graves. Y sin embargo, bueno, nosotros lo que hemos tratado de hacer es abordar la problemática desde la criminología para poder tener un panorama mucho más amplio de lo que implica justamente este fenómeno de violencia contra mujeres, pero también de violencia ejercida contra los bebés de esas mujeres durante el parto. Ok, y por ejemplo, María, tú como criminóloga que eres también experta en eso,
¿Dentro de la criminología habría un tipo de definición en concreto? Pues sí, hemos tratado de ir como compilando una forma de entenderlo que nos permita también abordar otras variables que para las áreas que acabo de mencionar, pues no las consideran parte del problema, ¿no? Entonces, desde la criminología lo ubicamos primero como un problema global de salud pública, un problema que tiene características de complejidad y esto nos obliga entonces a también considerar otros aspectos para poderlo entender de una manera mucho más completa y desde ahí ofrecer soluciones. Para la criminología, la violencia la entendemos en un plural, son violencias, ¿no? Que se ejercen y se manifiestan de diferente manera y que siendo un problema complejo, pues hay que también utilizar otro tipo de metodologías para la comprensión de los problemas complejos que tienen que ver con manifestaciones de violencias. La violencia obstétrica, desde la criminología, nosotros la entendemos como todo acto de afectación a la dignidad de la mujer y también de la afectación de la dignidad de bebé por una forma de conceptualizar el parto y el cuerpo femenino desde una violencia estructural, ¿no? Entonces, es ir revisando que la mujer es colocada en una posición de subordinación, incapaz de poder tomar decisiones al momento de parir y que por eso requiere la intervención de un médico que es quien le va a decir cómo dar a luz o cómo resolver la situación del parto. Entonces, la criminología sí lo ve como un problema de violencias, un problema de afectación a la dignidad de las mujeres, pero que mucho tiene que ver con la manera en la que hemos conceptualizado a la mujer, el cuerpo femenino y cómo hemos medicalizado ciertos procesos que pues prácticamente son naturales, ¿no? Entonces, desde ahí la criminología pues ha estado tratando de hacer sus aportaciones para una comprensión más profunda de lo que es la violencia obstétrica, no solo en México, sino a nivel mundial. Por ejemplo, ¿la violencia obstétrica podría ser una especie de violencia de género o no entra en este rubro? Mira, legalmente sí está ubicada dentro de las violencias de género. Es violencia que vive la mujer durante cierto periodo reproductivo. Entonces, no es que se dé contra todas las mujeres, sino que tiene un espacio temporal muy bien definido. Son problemas que se presentan una vez que la mujer está embarazada, todas las consultas prenatales, el parto, que es el momento donde más manifestaciones de violencia de este tipo se pueden identificar, lo que es el puerperio y la lactancia materna. Entonces, sí, legalmente la podemos nosotros colocar dentro de las grandes violencias de género, pero en cuestión de violencia contra mujeres, tiene muy bien definido el periodo reproductivo y sexual en donde se manifiesta este tipo de violencia. Y de la misma manera está muy bien identificado quién le ejerce contra ellas, que es personal de salud, ¿no? Y por ejemplo, eso me lleva a otra pregunta. ¿Existe en México o en los estados de la República el tipo penal de violencia obstétrica en concreto o entraría dentro de otros tipos penales que ya se han creado? Pues mira, a partir de que se incorporó en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hubo entidades federativas que sí lo tipificaron y entonces convirtieron este fenómeno en un problema delictivo y entonces es lo que, bueno, nosotros llamamos procesos de criminalización de la violencia obstétrica, en donde en vez de ofrecer una solución que no requiera al derecho penal, ¿no? Porque obviamente, pues cuando tú lo atraes al derecho penal, la consecuencia jurídica es que al tipificarlo le pones una sanción que se Exacto. traduce en años de prisión. En México tenemos entidades que lo tienen con una sanción que puede ir de 3 a 8 años de prisión. Aquí la cuestión es, este proceso de criminalización en realidad no te está evitando el problema. No es porque ahora en Veracruz, por ejemplo, o en Oaxaca o en Chiapas lo tengamos como tipo penal, pues la violencia obstétrica deje de presentarse en quirófanos o en el sector salud, sea público o privado, ¿no? Aquí la cuestión es que este populismo punitivo y el estarle apostando al derecho penal continuamente a que resuelva problemas, yo te diría en este caso, socioculturales en el ámbito de salud, lo único que logró fue complicarlo, ¿no? Porque entonces hubo una reacción por parte del área médica
muchos colegios de ginecólogos se pronunciaron en decir, oye, ahora resulta que la forma en la que a mí me enseñaron a atender partos es delito, ¿no? Y corro el riesgo de que alguien, además de que vaya y presente una queja en derechos humanos, pues acuda al Ministerio Público a denunciar el delito de violencia obstétrica. Y por parte de las instituciones de procuración de justicia, la problemática se presenta en cómo acredito que esto es violencia obstétrica. Y entonces, pues la verdad es que la parte de considerarlo como un problema del derecho penal y no un problema de otras áreas del derecho o de ciencias penales o incluso de la salud, pues lo ha vuelto un tema muy complicado, ¿no? Porque hay entidades que sí lo tienen como delito y hay entidades que lo tienen solamente como una manifestación de violencia, ¿no? Contra mujeres, precisamente. Ahora, eso es muy importante porque precisamente pensaba eso. ¿Cómo nosotros podemos identificar que la violencia obstétrica existe, es decir, se dio, y que no pueda haber una cuestión de negligencia médica o alguna cuestión de que se pueda llevar como por accidente, es decir, que se deba, no sé, no soy médico, pero muchas veces, a veces en la terminología de los médicos es, se pudo haber complicado y por esta complicación tuvo que pasar esto y esto y esto. Entonces, se me hace muy sutil ahí cómo demostrarlo, cómo lo podríamos ahí demostrar o separar de esta parte médica para que también no se deje de castigar la sanción correspondiente o no se deje de castigar esta violencia que existe, que al fin y al cabo se comete, sea como dicen, como decimos en el argot penal, ya sea por culpabilidad o por dolo, ¿no? Claro, pues parte de la problemática es justamente ir marcando estos límites del fenómeno para que sea o una cuestión de negligencia médica, una cuestión que le corresponda a lo mejor una responsabilidad administrativa y los casos en que sí impacta y te lleva a una consecuencia de una responsabilidad penal. Aquí lo interesante es ir viendo y definiendo qué entendemos por violencia obstétrica ya en cuestiones prácticas. Porque no es lo mismo la violencia obstétrica en una consulta prenatal, donde a lo mejor la forma en la que trataron verbalmente a la mujer fue con ofensas, entonces, pues bueno, la trascendencia jurídica no es tanto como si fuera durante el parto y lo que haces es practicarle a la mujer un procedimiento de esterilización sin consentimiento informado, ¿no? O con el consentimiento informado, pero con un vicio. Una mujer durante el parto, lo que menos te va a poner atención es al contenido de un consentimiento informado para que te lo firme o te autorice algún procedimiento. Y entonces, aquí la cuestión es, pues, de la práctica, ¿qué es lo que estamos viendo que reportan algunas mujeres? Desde la forma en la que las reciben para consulta, ¿no? Médica, prenatal, la forma en la que les posponen la atención del parto, que trae consecuencias que puede ser desde una complicación, ¿no? En donde a lo mejor bebé sufre por estar ya mucho tiempo a lo mejor atorado en el canal vaginal, o una cesárea de emergencia en donde hay una hemorragia y mamá fallece y entonces por una cuestión que pudo haberse evitado, y entonces son aspectos que te van marcando la pauta de si fue o no una negligencia médica. En este tema, yo creo que los referentes más puntuales no los tenemos tanto en el área de procuración de justicia, sino en los análisis que se han hecho a través de las comisiones de derechos humanos, principalmente en la Comisión Nacional. Ahí la evaluación que se ha hecho de cómo se ha tratado a la mujer embarazada y en el parto nos va marcando mucho la pauta de si la responsabilidad que se tiene es de carácter administrativo, profesional o incluso ya penal. Y aquí lo interesante es que una vez que las comisiones han tenido mucho conocimiento de este tema, ampliaron sus recomendaciones y determinaron que no solo hay una afectación física o psicológica de la mujer, una violación a derechos sexuales y reproductivos que tienen también impacto en el derecho de la salud, sino que también hay una afectación que muchas veces no es tan tangible la forma de compensarlo, que es una afectación al proyecto de vida. Por ejemplo, una mujer que acude al parto, fallece y queda papá viudo con un bebé recién nacido y a lo mejor su proyecto de vida era tener más hijos, irse a trabajar, viajar,
tener otro tipo de actividades y ahora pues requiere atención en casa con un recién nacido que va a tener que consumir fórmula porque pues mamá falleció en el parto, ¿no? Entonces, este tipo de análisis un poco más completos nos permiten ver cuándo estamos en presencia de una responsabilidad que solamente es en cuestión administrativa a cuándo ya estamos hablando de cuestiones con dolo. Por ejemplo, yo te diría, la Suprema Corte también se ha pronunciado con relación a una mujer ginecóloga que atendió a una mamá en parto y sin consentimiento informado decidió practicar un procedimiento de esterilización. Y entonces, oye, claro que la doctora tuvo toda la intención de evitar que esa mujer siguiera teniendo hijos, por una cuestión que ella pensó que ya para qué quiere tener más hijos si va en el tercero o cuarto, no sé. Y entonces la decisión la toma el médico, no la mamá. Entonces, ahí sí te podría decir, no solamente es una cuestión de negligencia médica, es una cuestión ya que implica un dolo y que pues se tiene que analizar desde otra postura, porque obviamente la consecuencia jurídica es distinta. Me parece que criminalizar generalmente el fenómeno lo que ha generado mucho es una problemática en la práctica. Yo creo que hay que buscar alternativas de solución a este conflicto en donde obviamente no se deje de sancionar, pero que no se recurra de forma constante a la tipificación de este tipo de situaciones, porque en México al menos no tenemos penas alternativas en los códigos, siempre es pena de prisión. Entonces, ¿para qué quieres una enfermera, un ginecólogo, un anestesista en prisión cuando a lo mejor la consecuencia puede ser diferente, donde sí se haga responsable de sus actos durante la atención a mujeres en el parto, ¿no? Entonces, sí, las líneas son muy difíciles a veces de ubicar y ver cuál es la responsabilidad que corresponde ir atendiendo. Es decir, estamos hablando que entonces ya tendríamos que nosotros, como en un pensamiento penal se ha vislumbrado que ya en lugar de ser punitivo, tendríamos que irnos a la prevención, ¿no? Ante todo, prevenir Exacto. los actos. ¿Cuál consideras tú que deberían ser las medidas de prevención que hoy por hoy tendríamos ya con urgencia que estar tomando para evitar futuros problemas de violencia obstétrica, por ejemplo? Pues yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque muchas veces tratamos de resolver ya los problemas pues en la última etapa en la que se presentan, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hacemos desde la criminología con visión prospectiva, es decir, cómo hacer una planeación a largo plazo, es fraccionar los momentos en los que tenemos que actuar a través del diseño de políticas públicas. Entonces, puedes tener muy bien una política pública enfocada a que las mujeres entiendan que tienen un derecho a decidir durante el parto, que eso ya se ha comenzado a hacer, es decir, que las mujeres sepan que no solamente tienen derechos como pacientes, sino como derechos como mujeres para decidir cómo parir, con quién ir acompañadas al parto y dónde tener el parto. Entonces, se ha hecho incluso a nivel mundial un movimiento muy importante de lo que es el parto respetado o el parto en casa. En este contexto de la pandemia, pues se ha también visto mucho la oportunidad de tener partos en casa para evitar que las mujeres embarazadas vayan a parir a hospitales en donde a lo mejor hay pacientes con COVID-19, ¿no? Ujú. Entonces, yo te diría, ahorita es un muy buen momento para fortalecer la práctica del parto en casa, que puede ser bastante bien elaborado con ginecólogos o enfermeras obstétricas, que las hay. La ENEO de la UNAM tiene la formación en licenciatura en enfermería y obstetricia. Yo te diría abrirle el espacio a las parteras tradicionales y profesionales, incorporarlas de forma real al Sistema Nacional de Salud. Hay parteras en México y parteras tradicionales con una cantidad de experiencia impresionante, pero siempre las mantenemos como muy al margen. Eso sería como impulsar mucho ahorita para resolver mujeres ya que están con una próxima fecha a parir, ¿no? Ujú. En escuelas, ¿qué tendríamos que hacer en escuelas de medicina? Compartir Exacto. el área de la clase de obstetricia con parteras, para que ellas te expliquen que el cuerpo de la mujer no tiene que ser medicalizado para parir. Yo te diría, también formación de personal de salud que comprenda cuáles son las condiciones físicas, psicológicas, incluso los cambios neurológicos que tienes durante el embarazo, para comprender en todas sus dimensiones
qué es lo que pasa en una mujer cuando se embaraza, cuando está próxima al parto y por qué debe de ir acompañada. Me parece que el área de educación también tendría que ver este tema de los acompañamientos de mujeres a parir con la figura de las dulas, que son mujeres que sí tienen cierta formación, algunos son escolarizados los diplomados que tienen, de cómo acompañar a la mujer durante el parto para que sepa que ella sabe parir, que ella tiene ese poder, que ella es la protagonista del parto, no el médico. Me parece que, por otro lado, podría bastante bien sancionarse los hospitales que tengan el mayor número de cesáreas sin justificación médica, porque hoy México ocupa uno de los países con el porcentaje más alto de cesáreas que no tienen justificación médica, y puede ser por muchas razones. Agenda del ginecólogo, porque tienes el seguro de gastos médicos mayores y te sale más barato pagar la cesárea que el parto natural. Por cuestión de tiempo, una mujer que va a parir de forma natural, pues te ocupa un espacio hospitalario, más tiempo que a una que le hace cesárea. Una cesárea en media hora sales, ¿no? A tu cuarto, y entonces el costo es diferente. Entonces yo creo que sería sancionar por un lado el hospital que tenga más cesáreas injustificadas y fomentar a su vez partos naturales. Y en la parte sociocultural, revisar qué es lo que nos llevó a las mujeres a ceder nuestro poder de parir para que un médico que ni siquiera sabe lo que es un cólico menstrual te diga cómo parir, ¿no? O cómo respirar o cómo favorecer la dilatación vaginal. Parte de la violencia obstétrica es porque hay muchas acciones médicas de intervención sin consentimiento. No le dices a la mujer que utilizar oxitocina artificial tiene consecuencias. Se les pone la epidural, que es la anestesia a nivel de columna, para que no sientan dolor, porque no saben cómo manejar el dolor. El dolor para el médico, pues, es muy fácil, lo anestesias y ya, ¿no? Lo resuelves. Hay que aprender a respirar para evitar que ese dolor, pues, te lleve a una complicación. La episotomía, que es un corte que se hace en el periné, ¿no? Que es un músculo que está ubicado en la parte vaginal, para evitar desgarres. Pues no debería haber un desgarre si la mujer se da el tiempo para que haya la dilatación y el cuerpo reaccione y bebé pase por canal vaginal. Cuando pasa por canal vaginal, bebé se impregna de toda la microbiota, que son los microbios y bacterias del cuerpo de las mujeres, que tienen información para favorecer el sistema inmunológico de bebé a futuro. Y entonces, que bebé pase por ahí, que se impregne de esta sustancia llena de bacterias, le permite tener un mejor estado de salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tú lo haces por cesárea el parto, evitas que bebé tenga ese beneficio del cuerpo de las mujeres. Bebé también necesita tener la forma de experimentar su nacimiento de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una serie de acciones que podrían incluso abarcar desde políticas públicas, políticas criminológicas, ¿no? Para evitar que la violencia se siga dando en estas magnitudes, porque sí también hay grupos muy focalizados que la reciben más. Hacer un replanteamiento de cómo le enseñamos a los médicos ginecólogos y a las licenciadas en enfermería y obstetricia lo que es el parto, el embarazo, un bebé, ¿no? Porque muchos médicos te dicen el feto, ¿no? O pues lo nombran como bebé hasta el final. Yo creo que esa despersonalización también ha propiciado mucho que la medicalización del parto se dé de la manera en la que se presenta. Y yo creo que la cuestión más importante sería hacer un reconocimiento de que el parto no es una cuestión médica que se tenga que intervenir. El parto es darle la bienvenida a este mundo a un nuevo ser humano. Y entonces es resignificar el parto, es resignificar que están haciendo un nuevo ser humano y que entonces desde ahí el trato que le tengo que dar es de acogida, de bienvenida, de un trato digno, ¿no? Mucho más allá de lo que podría decirte a nivel de ética profesional del trato digno al paciente, ¿no? A bebé se le mantiene fuera de este binomio médico-paciente en el momento del nacimiento. Entonces, yo creo que también hay una necesidad que tiene que satisfacerse de cómo concebimos a bebé en el parto para poder también darle su lugar. Y entonces, que las mujeres retomen el poder que tienen de parir, que se consideren protagonistas del parto y que le estás dando la bienvenida a un nuevo ser humano que es ese bebé, ¿no? La partería tradicional tiene una forma muy completa de entender esto y de hacer estos acompañamientos. Yo creo que también darles lugar
a las parteras dentro del Sistema Nacional de Salud nos va a permitir tener menos conflictos penales, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. No, y aparte de conflictos penales, digo, me parece increíble estas iniciativas y lo que propones, y estoy completo y totalmente de acuerdo con ellas. Es más, yo podría, si me permites agregar, que sí se necesita sobre todo mucha capacitación ya actualmente, es decir, pero una capacitación integral. Me gusta eso de que tenemos también que trabajar en equipo con aquellas personas que tienen un concepto de la medicina que es, si me permites la expresión, alternativo, pero que junto con lo que ya existe, pues puede detonar más cuidado en todo esto, pero sobre todo tener una capacitación que vaya sobre todo a la concientización, es decir, hay muy buenos médicos en México, hay de todo y grandes personalidades de la medicina, pero creo yo que sí sería bueno que siempre se capaciten en la cuestión humana, es decir, por qué ejercer este juramento hipocrático y por qué ser la razón de ser de la vida humana, porque pues más allá del problema del tipo penal, al final del castigo y demás que puede haber, pues el chiste es no perder el valor supremo o el bien jurídico tutelado más grande que es la vida y también la salud de las personas, ¿no? En esta cuestión y buscar precisamente eso, exacto, no estar castigando por castigar, prever que no ocurran estas cuestiones y obviamente que al preverlas, pues salvaguardar estos valores sagrados, ¿no? La vida del futuro ser humano, la vida de la mujer, la integridad de la mujer y hasta la salud de los mismos. Por eso me gustaría también preguntarte aquí, ¿tú cómo ves, cómo México está en comparación al mundo en este tema? Pues mira, como te mencionaba, México es de los países que tiene la tasa de cesáreas injustificadas Injustificadas más más alta. alta. Es ya una práctica médica que no estamos nosotros entendiendo todo lo que pierde una mujer al programar una cesárea, ¿no? Yo entiendo muchas cuestiones médicas que lo que te llevan es a tomar la decisión de practicar una cesárea cuando pones en riesgo la vida de la mamá o bebé, ¿no? Y entonces sí habría que hacer una revisión de cuáles son nuestros estándares y criterios para agendar cesáreas. México en esa situación, pues la verdad es que no está en una muy buena posición, porque te digo, tenemos de las tasas más altas. La idea es que México también reconozca la riqueza que tiene en medicina tradicional. Hay muchísimas parteras tradicionales que atienden cientos de partos al mes, ¿no? Que llegan a lugares en donde a lo mejor no hay servicios de salud. Y entonces no es venir a desplazar al médico ginecólogo ni a la licenciada en enfermería y obstetricia, sino sumar esfuerzos entre ambos modelos. Y entonces sí crear, porque bueno, se hizo en su momento político una creación de un modelo de partería donde se reconocían ciertas características de cómo atienden partos las parteras tradicionales y se quiso eso poner dentro de los contextos hospitalarios. La verdad es que no dio mucho fruto, generó mucha diferencia, ¿no?, entre médicos y parteras, que bueno, también dio lugar a que algunos ginecólogos se formaran ya en otro tipo de cuestiones y entonces son quienes hacen el parto respetado o el parto humanizado, que es como se ha denominado a nivel mundial. Estos movimientos que incluso hay ginecólogos que los impulsan, ¿no? Pero yo creo que también esta cuestión de que México haga un reconocimiento de su cultura nos va a permitir ir avanzando en la disminución de cesáreas injustificadas, ¿no? E ir avanzando también en partos dignos, en partos sanos, seguros. También existe mucho esta situación de una creencia que parir en casa es pues de una connotación peyorativa, ¿no? Por una cuestión histórica. Y entonces también habría que revisar a nivel histórico en qué momento nosotros arrebatamos al curandero, al yerbero, al partero o a la partera su conocimiento y lo institucionalizamos, ¿no? Que eso se dio más en el porfiriato. Y pues saber que no están peleados los modelos de atención de salud femenina, ¿no? Y incluso en la publicación que tengo sobre partería y violencia obstétrica soluciones desde la criminología, hago una revisión justamente de cómo es que a nivel histórico, pues no solo estas figuras de que prestaban servicios de salud
dejan de formar parte del Sistema Nacional de Salud, sino que además también históricamente cómo las mujeres cedimos ese poder. Y la mujer latinoamericana y la mujer mexicana tiene mucha historia respecto a cómo hemos colocado nuestra posición de subordinación, no solo dentro del patriarcado, porque también eso es reducir mucho la problemática, es también cómo hemos cedido este poder de parir, este poder de atenderme, este poder de escucha del cuerpo, no solo mujeres, también hombres, ¿no? Pero la mujer durante el embarazo la consideramos una mujer vulnerable. Cuando la mujer embarazada, yo creo que es de los momentos en donde puedes sentirte más poderosa que nunca, ¿no? Aquí la cuestión es también ir trabajando la parte cultural. México por eso pues acepta mucho la propuesta de una cesárea, ya sea por comodidad del médico, porque te da miedo los dolores de parto, porque tus amigas así lo hicieron y tienen un ginecólogo que les dejó una cicatriz chiquitita y les da chance de poder usar bikini más adelante. Yo creo que son muchas cuestiones que han ido acompañando las cesáreas, que no las justifican, que por eso México no tenga uno de los mejores lugares en términos de atención de salud materna y obviamente una tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué país consideras, o no sé si por investigación y demás, qué país en el mundo toma la delantera en cuanto al cuidado precisamente en esta parte de la violencia obstétrica? Es decir, más bien, que tiene muy bajos índices de violencia obstétrica y sí tiene muchos cuidados en esta parte de la mujer, de la maternidad. Mira, datos así precisos con estas características no los tengo, pero te podría decir, por ejemplo, Holanda, Mm. Reino Unido, que sí reconocen a la figura de la comadrona o partera, obviamente tienen pues el parto en casa como una forma de parir normal, ¿no? Y que solamente la mujer acude a un hospital o a un quirófano cuando su embarazo ha sido de alto riesgo o bien si hay una complicación durante el trabajo de parto. Entonces, hay un ginecólogo francés que se llama Michel Audin. Él es un hombre ya de mayor de 70 años que lo que ha hecho es hacer estas conversiones del modelo médico con el que incluso él atendió partos, para que vean que el médico sí puede cambiar la forma en la que atiende los partos, ¿no? Y entonces él ha hecho conferencias a nivel de todo el mundo sobre cómo cambiar el modelo ginecobstétrico de atención a las mujeres. Él siendo de origen francés, pues también tiene mucha esta apertura de poder impactar diferentes países y latitudes, ¿no? Él se ha enfocado también en la formación de dulas. Entonces yo te diría, Ujú. un país que tiene menor tasa de violencia obstétrica es un país que tiene dentro de su política de salud materna reconocidas a las comadronas o parteras, permite el acceso de dulas, que son estas mujeres que te acompañan durante el parto, que además te conocen durante todo el embarazo, o sea, vas con ellas y acudes a consulta y te conocen muy bien a nivel emocional, cambios físicos, incluso hay quien hasta te da clases de yoga, ¿no? Ujú. Para mamás, pero te acompañan en el parto. Y obviamente también quien reconoce esta parte muy importante de la lactancia materna. Entonces, si nosotros como país quisiéramos ir abandonando esta posición de alto número de cesáreas y de muertes maternas por complicaciones en el parto, tendríamos que reconocer a las parteras el parto en casa, que es un parto seguro, autorizar partos o en casas de parto, o sea, tener lugares especializados donde solamente se atiendan partos, que se junten los modelos médico y de partería creando un tercer modelo que pueda conjugar lo más importante y lo que dé mejores resultados para la atención de salud materna, una vinculación con las redes de lactancia y obviamente el trabajo multidisciplinario es lo que nos va a permitir tener estándares mucho más altos en calidades del servicio, no porque sea nada más un servicio de salud, ¿no? Sino por un servicio que pues involucra muchísimos otros aspectos y dimensiones que yo creo que desde la seguridad humana perfectamente bien podrían construirse propuestas al respecto. Pues me parece eso muy, muy bien, querida María, porque sin duda alguna digo, pues eso no lo vamos a poder evitar, más bien tenemos que trabajar en eso porque pues Inglaterra, Reino Unido sigue siendo uno de los países con el mejor, dicen que el mejor sistema de salud pública, entonces no lo dudo ya con estas también
datos que nos estás dando. Y hay que trabajar sin duda alguna en esa parte. Y ahorita me viene, por ejemplo, otra pregunta muy válida. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya como dicen, en la práctica? Hay una mujer, por ejemplo, que está embarazada, está llevando su proceso y ella considera que hubo una violencia obstétrica por parte de su ginecólogo o ginecóloga. ¿Qué se puede hacer en México, por ejemplo, ahorita? Ok, en México tienes diferentes instituciones Ujú, que están pues obviamente ya con un proceso establecido para dar atención a este tipo de situaciones. La ujú, primera de ellas es el arbitraje médico, pero la forma en que lo van a analizar es como un problema de calidad en el servicio. La segunda opción que se tiene es presentar una queja en las comisiones de derechos humanos. Ya las comisiones estatales pues han recibido quejas por violación en este sentido y obviamente la Comisión Nacional ya tiene recomendaciones generales sobre el tema. Si tú decides transitar por el drama penal, pues también si eres de las entidades que tiene los códigos penales con la violencia obstétrica como delito, puedes iniciar tu carpeta de investigación. Si estás en una entidad que no tiene el código penal con este tipo de delito clasificado, puedes también optar por, obviamente, un delito, por ejemplo, lesiones, en el contexto y marco de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque lo tiene definido. Me parece que también tiene mucho que ver con lo que uno desea como mujer. Y también comprender que hay casos en donde mamá fallece en el parto, consecuencia de violencia obstétrica. Entonces, ahí la decisión es de la pareja o si hay papá o familiares que, bueno, tomen la decisión de cuáles son de las vías legales que se quieren. Hay una última instancia que es lo que han denominado litigio estratégico. Hay una organización que se dedica a ello. A mí en lo personal no me gusta mucho acudir a este tipo de formatos porque recurren mucho a la revictimización para poder obtener, desde colocar a estas personas en la posición de víctimas constantemente, el acceso al fondo de víctimas, ¿no? Y cobran un porcentaje una vez que tienen acceso al fondo de víctimas. Entonces, me parece que ahí también mucho depende qué es lo que quieras obtener. Yo creo que hay una última instancia de la que poco hablamos en realidad en términos jurídicos o de problemas de violencias, que es que tú quieras sanar el parto y resignificarlo y entonces tienes que hacer un trabajo individual, ya sea con una psicóloga, con una tanatóloga o buscar cuestiones más de connotación alternativa, ¿no? Por ejemplo, una mujer que durante el parto pues sufre violencia obstétrica y consecuencia de ello le extirpan el útero por una hemorragia que no pueden controlar, me parece que la opción sería, más que todas las anteriores, que son jurídicas o administrativas, acuda con una psicóloga para vivir el duelo de la pérdida de, además, no solamente física de un órgano sexual, sino de la posibilidad de tener más hijos por una falta de útero, por ejemplo. O una mamá que pues resulta que al salir de quirófano se da cuenta que le hicieron un procedimiento que se conoce vulgarmente como la ligaron de las trompas de falopio, pues también más bien como una connotación de asesoría psicológica porque va a tener un impacto incluso a nivel de pareja, ¿no? Hay cirugías que ya no son reversibles. Y entonces también depende de lo que tú quieras. Mi sugerencia, ¿no? Un poco más por experiencia viendo mujeres en atención de consulta prenatal con parteras tradicionales, que es parte de lo que me llevó a escribir el libro, yo sugeriría que lo mejor es el acompañamiento en círculos de mujeres para sanar tu parto. También entender que hay una dimensión de psicología perinatal que en México no estamos todavía muy allegados de esta información y explorar esas áreas. Si tu intención es pues llevar un proceso legal, pues tienes todas las otras opciones. Comisión de arbitraje médico, Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría, obviamente pues hay asuntos que han llegado hasta la Suprema Corte, ¿no?
Entonces yo te diría, depende qué es lo que quieren mamá, bebé y papá, o mamá y pareja en caso de que bebé haya fallecido durante el parto, porque también hay ese tipo de escenarios, o familia en caso de que hayan fallecido mamá y bebé, qué es lo que quieren, ¿no? La intención es que como sociedad siempre tengamos la cantidad de oportunidades suficientes para que ellos resuelvan la problemática pues de la mejor manera para ellos, ¿no? Y obviamente pues que como sociedad seamos conscientes de que la violencia obstétrica pues sí tiene impacto en diferentes dimensiones y esferas del ser humano, ¿no? Pues eso me parece bien, María, pero por ejemplo me quedaba pensando en lo que decías. ¿Qué tanto también tiene papel ahí va a ser el juego del Estado, ¿no? Porque una de las cosas es, sin duda alguna, que sea en conjunto todas estas medidas que nos has dicho, cuando una persona presenta este tipo de violencia, sí, sobre todo que sea una cuestión también psicológica, sobre todo muy importante para sobrellevar un ámbito emocional. Pero ¿qué pasa normalmente, y tú como penalista también lo has de vivir? Digo, yo respeto mucho el área penal, pero por ejemplo, lo que he visto poco mucho es, pues bueno, cuando hay un daño, las personas lo que buscan es que sea reparado, ¿no? Y esta reparación del daño pues puede ser ya sea por una vía civil, ya sea económica, o por la vía penal, que sé que la mayoría de la gente dice quiero que los metan a la cárcel, ¿no? Porque me hicieron un daño o por esta negligencia, por esta violencia, pues hubo un homicidio como resultado, ¿no? Decimos homicidio porque pues fue causa de, y se Claro. perdió la vida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos al arbitraje médico, por ejemplo, donde pues, como tú bien dices, nada más va a ser como una revisión, por así decirlo, la Comisión de Derechos Humanos, donde pues, las recomendaciones que emite no necesariamente se traducen en algo que va a ser pues reparable y que va a reparar esta cuestión, y el ámbito penal donde no se imparte realmente, porque es el tema, es decir, la cuestión punitiva del derecho penal se creó como una medida en la cual, al ver las personas que se están cumpliendo las penas, pues las personas digan, no voy a cometer estas cosas porque sí las castigan. Entonces, si estamos en un país donde tal vez la impartición de justicia no tiene cierta reputación de que se esté impartiendo como debe ser, pues yo creo que también ahí sería también muy loable que se empezara a trabajar y a capacitar pues a los ministerios públicos, a las autoridades estatales conducentes respecto al tema de la violencia obstétrica, porque así como hay que capacitar a nuestros médicos, a los enfermeros que van a ver esta parte, y las personas que están recibiendo esta atención también conozcan este derecho, las mujeres conozcan este derecho que tienen a ser tratadas no con violencia, pues que también las autoridades creen las herramientas desde políticas públicas en un poder legislativo hasta ya en una ejecución de las mismas en el poder ejecutivo, sepan realmente cómo aplicar la violencia obstétrica, porque me temo, y no sé si compartas esto conmigo, María, y si no es así también me encantaría saber tu pensar, porque siento que no va a pasar de ahí si no entramos de lleno al problema. Es decir, la violencia obstétrica como tal no va a ser castigada hasta en tanto no se tenga bien identificada por ambas partes de este ciclo este problema, ¿no? No sé cómo tú lo ves ahí. Pues mira, yo te diría que la primera pregunta que habría que formularnos dentro de Ujú, políticas públicas es, sí, ¿queremos sancionarlo al mismo tiempo que queremos evitarlo? Y pues, ¿cuál es la proyección que queremos a corto, mediano o largo plazo? Yo creo que algo que podría cubrir muy bien, ¿no? Como algo que le dé cobijo a toda la temática, es hacer una revisión de la Ley General de Víctimas, porque ya son víctimas de delito y víctimas de violación a derechos humanos. ujú, El caso de la violencia obstétrica, pues te da para jugar el doble rol de víctima, ¿no? Víctima de un delito, en caso de que lo tengas tipificado como tal, o de violación a derechos humanos. Me queda muy claro que, claro, el Estado tiene que dar una respuesta tangible a esta situación y que el tipo de decisiones que se toman en donde hay una consecuencia jurídica como la pérdida de la vida de mamá o bebé durante el parto, pues tiene que tener un resultado que evite que se siga dando esta práctica, ¿no? Entonces, yo te diría, claro, México necesita mostrar que el fenómeno existe en una tasa de gravedad altísima. Muchas ujú. mujeres vivieron violencia obstétrica y no lo saben, ¿no? Que de lo que Exacto. vivieron durante el parto, pues ni siquiera, bueno, es que así me dijeron que iba a ser y así me dijo la ginecóloga y así la enfermera siempre me trató en consulta y además me tuvieron esperando en el pasillo con
8 centímetros de dilatación sentada en una banca, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo vas a poder estar sentada si lo que quieres es poder parir, ¿no? Yo creo que sí habría que hacer una revisión del modelo de atención de salud materna para poder hacer ciertas modificaciones e ir disminuyendo paulatinamente estos eventos que se dan dentro del contexto de violencia obstétrica. Tener todas estas opciones para que las mujeres que la vivan, pues tomen la decisión de qué camino es el que quieren llevar. Y yo creo que más bien la parte política criminológica es sí una sanción, pero que no se traduzca en años de prisión. A lo mejor un ginecólogo que tiene una denuncia de violencia obstétrica, y estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de justicia restaurativa o alternativa, ¿no? Que sea más por una cuestión de mediación penal para que haya una reparación del daño, pero sin echar a andar también la parte del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, a lo mejor es colocar el fenómeno de violencia obstétrica, sí como en un tema jurídico penal, pero dentro de las características de lo que es justicia restaurativa. Y entonces sí, tienes acceso de manera mucho más directa y que es viable, ¿no? La reparación de un daño a través de la mediación penal, a tener que iniciar una carpeta de investigación donde el Ministerio Público no tiene forma de acreditar que a la mujer la insultaron durante el parto, porque además, pues obviamente en el expediente clínico, pues no se anota qué es lo que le dijeron, sino nada más lo que se hizo. Entonces sí creo que el fenómeno tiene que colocarse dentro de estas cuestiones de la justicia alternativa o justicia restaurativa, pero sin llegar al tema de la criminalización como tal, ¿no? Para evitar justamente el que se siga dando. Yo creo que a un médico que le quitas la licencia para ejercer profesionalmente o de su sueldo tiene que pagar la reparación del daño, pues va a ser algo que deje de hacer pues más pronto, ¿no? Pues aparte de eso, sobre todo evitar que nos vayamos a una cuestión clandestina, ¿no? Porque si nos pasamos este problema también de ejecutar médicos por ejecutar, también no es una cuestión tan viable. Y por eso aplaudo también esa forma en que planteaste estas posibles interrogantes de solución. Sin duda alguna, sí creo, como bien decíamos, necesitamos preparar precisamente porque para acreditar el nexo causal es donde vamos a tener muchas veces los problemas si es que realmente se cometió para demostrar esta violencia obstétrica, ¿no? En México. Y querida María, como dicen, el tiempo es el más envidioso de los amigos, yo siempre lo digo. Realmente es apasionante este tema y es muy apasionante porque tiene que ver con todos, sobre todo en la materia de salud, y es algo que nos concierne sobre todo a las mujeres. Es algo que tienen que tener y saber. Yo me encantaría ahorita preguntarte, y no importa el tiempo que te lleve, querida María, porque sí me gustaría que concluyeras diciéndonos qué nos recomiendas como abogados, qué nos recomiendas como una comunidad universitaria, como una comunidad donde también pues llegamos a otras partes del mundo donde no se escuchan personas que no son abogados. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos recomiendas para ya tomar esto en serio? Y también, ¿por qué no? Ayudar a toda la comunidad a que se anime a investigar estos temas y que se meta a la investigación del mismo y a la implementación del mismo, porque me parece que es algo que es una tarea de todos, ¿no? En esta parte, pero te dejo ya el uso de la voz, querida María, agradeciéndote de antemano tu atención. Pues Juan, muchísimas gracias. Pues bien, yo te podría decir, como abogados, bien podríamos hacer una revisión no solo del marco jurídico, del marco normativo que establece los contextos para resolver este tipo de problemáticas. La invitación sería hacer trabajo multidisciplinario, ¿no? Vean lo que se ha hecho, por ejemplo, en trabajos de antropología, ¿no? En la antropología del cuerpo, por ejemplo, para ir entendiendo no solo el tema de violencia obstétrica, sino, por ejemplo, también las cuestiones de lesiones, ¿no? De violencia física. Como abogados, yo creo que tenemos que empezar a pensar en tener más apertura y consultar personas con otros perfiles profesionales, gente con experiencia, que no necesariamente debe tener un grado académico, como universitarios, ¿no? Como egresados de la UNAM, yo creo que tenemos un mayor compromiso porque pues es una forma de devolverle a la UNAM todo lo que nos da durante nuestras estancias académicas, el que como profesionista
nunca pierdas de vista la parte ética, ¿no? El que siempre te conduzcas con valores, con profesionalismo, que entiendas la diversidad que existe en nuestro país, la cuestión de multiculturalidad que tenemos, ¿no? Yo creo que parte de lo que a nosotros nos nutre como abogados es la cantidad de información a la que podemos tener acceso. Hay criterios de la Suprema Corte, hay tesis de los tribunales colegiados. Me parece que también la revisión de lo que se ha hecho en el ámbito internacional, en las Cortes Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Derechos Humanos a nivel europeo, buscar otros referentes, hacer estudios comparados, preguntarle incluso en el tema de violencia obstétrica a tus papás, ¿no? ¿Cómo fue tu parto, tu nacimiento? Para ir entendiendo esta problemática social y que si tú decides tener hijos, seas mujer u hombre, pues que no sea un evento que se repita históricamente, ¿no? Yo creo que mucho tenemos que aprender a vincular lo que somos como seres humanos con lo que hacemos a nivel profesional y como universitarios, pues invitar a que trabajemos como eso, como una comunidad universitaria en donde interactuemos de una manera mucho más amable, ¿no? Interdisciplinaria y que quienes están en una posición de tomadores de decisiones, pues también se acerquen a la gente para saber qué es lo que quieren. Yo creo que en temas de políticas públicas, mucho lo que hemos hecho es construirla desde una cuestión vertical. Yo como autoridad creo que esto es lo que necesitas y te aplico la política pública, ¿no? Cuando a lo mejor lo que necesitamos es la escucha de a quienes le vas a dirigir la política pública. Y entonces, cubrir necesidades humanas es también involucrarnos, y tú bien lo mencionabas. Es un tema, yo creo que de todos, y esto nos lleva a pensar de forma corresponsable. Como abogados, quienes den asesoría, ¿no? Considerar también otras vías, no siempre la de litigio para resolver este tipo de problemas. Participar mucho en los diferentes foros que hay, tener esa apertura, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ir al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a un foro de este tema, violencia obstétrica, donde había médicos ginecólogos, sociólogos y obviamente pues habíamos abogados, ¿no? Y fue muy notoria la forma en la que nos sentamos en las mesas de trabajo, como por gremios, ¿no? Yo creo que el empezar a romper esa rigidez profesional que tenemos, un poco ese ego, ¿no? Académico o profesionista, nos va a dar la pauta de poder entender de una forma mucho más completa, integral, el tema de las violencias en general y pues las violencias que están dirigidas a grupos específicos, ¿no? Yo creo que parte de la solución es entender que muchos de los problemas sociales no se resuelven a través del derecho penal, sino que hay que buscar otras áreas del derecho, acercarnos al seminario no de derecho administrativo y buscar otras alternativas para dejarle de generar peso y responsabilidad al área penal, que pues fue creado con un fin que obviamente pues no cumple si le seguimos sumando tipos penales, ¿no? Y entender que es pues la forma en la que queremos regular la convivencia humana, ¿no? Entonces, no perdamos el sentido de lo humano. Sería mi última recomendación, Juan, y pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, María Sierra Pacheco, de verdad, es extraordinario escucharte, hijo, el tiempo, si lo pudiéramos alargar, sería increíble, pero sí me comprometo a que pudiéramos seguir hablando del tema en otro programa, seguir desarrollando otros temas, este es tu espacio, y realmente muchas gracias por darnos tu tiempo, y más que todo que ahora sí despertemos de que el abogado tiene que ser íntegro, y hay que trabajar de la mano también con los médicos para que entre médicos y abogados ahora sí protejamos todo un sistema de salud como se debe. En otros países del mundo he tenido la oportunidad de platicar con médicos que tienen nociones de derecho y no son abogados, pero las conocen porque es una rigidez que la tienen que manejar para poder atender mejor. Y médicos que se dedican al derecho de la salud, que también conocen cosas médicas porque se complementan. Pues vaya, de verdad, gracias por tu tiempo, María, gracias por estar con nosotros. Gracias a la directora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quien es el encargado de educación a distancia de nuestra facultad. María Sierra Pacheco, gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo programa.
Con todo gusto, Juan. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio y a todas las autoridades de mi casa de estudios. Muchas gracias.